¿Cómo estás? Muy bien, Ana, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo encantada, hace unos días recibí este libro, se llama Ujú. Antes de que te vayas, cómo cuidar de tu perro cuando se hace mayor. Me pareció un título y sobre todo un subtítulo genial y clarísimo. Este libro has escrito tú y bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esto, ¿no? Tú eres Sí. veterinaria y eres socia, miembro del Club de Autores, ¿vale? Como muchos autores. Ujú. Muchos que han pasado por nuestros cursos, otros como tú que no han pasado por nuestros cursos, pero están dentro del club de autores y cada mes pues tenemos 2 sesiones online, forman parte de nuestro miembros del club. Y Ujú. mi primera pregunta sería, ¿qué ha supuesto para ti el club de autores y qué has conseguido a nivel personal y profesional hasta ahora con este libro? Vale. Un poquito. A ver, el Club de Autores es, bueno, casi lo dice el propio nombre, ¿no? Es un club de autores, es un espacio en el que nos ayudamos entre nosotros. Porque a pesar de que, bueno, yo no he estado en el reto realmente porque gran parte del conocimiento que compartís en el reto yo lo traía un poco de serie, porque me he dedicado al mundo editorial previamente y hay muchas cosas, a ver, siempre se aprende, pero es que, bueno, realmente, mira, es que además lo tengo aquí. Mira con qué he escrito el libro. Ah, O sea que me suena el el libro. mé- el mé- sí, el método me ayudó mucho. Entonces, hay cosas aquí en este método que luego a la hora de la práctica es cuando te surgen las dudas en el mundo real, ¿no? Pues sobre todo con Amazon KDP, que cambia mucho, cómo subo el libro, cómo lo promociono. Empiezas a tener muchas preguntas pues eso, en el mundo real. Y el club de autores precisamente pues está para eso, para preguntar a los compañeros a la hora de aplicar algunos pasos. Y es que siempre está ahí, está funcionando y casi todo se resuelve. Y si no se resuelve, siempre hay alguien que lo busca y lo Mm. contesta, ¿no? Sí, hombre, también tenemos 2 sesiones online Mm, para resolver también esas dudas que podáis tener al mes, ¿no? eso es. Bueno, ¿y qué ha supuesto para ti a nivel personal y profesional haber escrito este libro que, bueno, tú escribes, como tú dices, estás en el mundo editorial, ahora nos cuentas un Ujú. poquito, no sé si este ha sido tu primer libro. Eh, mm, a ver, técnicamente no. Yo he escrito ya algún libro técnico, pero escribir un libro técnico es que es otro proceso totalmente distinto, porque es casi volcar datos y no es poner más cabeza, no tanto corazón. Y es diferente. Claro, eso es interesante. O sea, este libro es diferente porque, ¿por qué no es técnico? Me Pues tiene imagino una tú, parte técnica, sí. sí. A ver, tiene Ujú. tiene una parte técnica importante porque aporta información, pues el envejecimiento de los perros, ¿cómo es? Pues no me lo he inventado, me he documentado cómo es derribo el mito, ¿no? De que la edad de los perros no es un año humano, son 7 años perrunos, sino que he estado viendo los estudios que hay que demuestran que no es así. Hay medicina, hay un poco de ciencia veterinaria, ¿no? Pero sobre todo Veterinaria también. claro, eso Mm. es. Entonces, pero sobre todo tiene mucha carga emocional, cuenta una historia, que es mi historia con mi perro, y bueno, hay que sentarse y trabajarse a una misma para sacarlo adelante y sobre todo pensar en quién pueda estar leyendo esto, y es diferente. Claro, eso es interesante porque eso ¿en qué te afecta? Por ejemplo, ¿en la organización de contenidos te afecta? O sea, la diferencia entre un Sí. libro técnico que quizá ya lo tengas más claro, porque tú tienes una profesión y tal, y bueno, es poner unos fundamentos, unas tal o cual, unos datos, como dices tú, a lo mejor, y ahora Mm. esto es, bueno, contar una historia o contar un proceso o contar algo eh, para ayudar a gente, ¿no? Para ayudar a personas y que te entienda de una forma más directa, más informal, ¿no? Entonces, Ujú. eso a ti en que como tienes las dos
has escrito los dos tipos de libros, me parece muy interesante que comentes esa diferencia, ¿no? Que sí, que además en tu caso, además es una historia personal, un proceso Ujú. doloroso, con mucha emoción, como son muchos de los libros de desarrollo personal. Entonces, concretamente eso, ¿en qué te afecta y cómo diferencialo un poquito de los libros técnicos? Si puede ser, Mercedes. Claro, mira, un libro técnico lo haces con la cabeza muy fría, porque también puede ser un proceso o puede ser algo que se pueda seguir paso a paso. Y ese paso a paso, pues se estructura, ¿no? Tú lo explicas también en el método. Siempre tiene que haber una estructura de paso uno, paso 2, hasta el paso 10 o el que sea. Organizas el contenido y lo desarrollas. Y bueno, pues también tienes un espacio, ¿no? Hay veces que te enrollas, tienes que cortar, tienes también esas dificultades. Pero en este caso, yo tenía un batiburrillo de ideas que quería explicar y me pasaba eso, que lo tenía todo muy mezclado. Y cuando tuve la idea, claro, mi primera dificultad era cómo ordeno esto para que se pueda entender, porque también hay muchas cosas que están entrelazadas y relacionadas y tampoco sabía muy bien qué va antes de qué, porque hay veces que hay algunos capítulos que se pueden leer por separado y se pueden entender, pero también están relacionados. Así que casi ¿Y cómo lo hiciste? Porque esa claro, diferencia es la principal. claro, porque además se mezcla la historia, ¿no? Se mezcla tu historia. Entonces, en este tipo de Claro, libros es, bueno, ¿cómo lo cuento? Cuento mi historia y luego doy unos consejos o doy una metodología o cuento primero mi historia y luego cuento cómo superarlo, por decirlo de alguna forma, o voy con el paso a paso y mientras tanto cuento mi historia, ¿no? eso es, ese era el quebradero de cabeza. Y al final lo que hice fue darle un orden lógico, porque también es un poco el orden cronológico de lo que puede estar pasando con un perro que envejece y al final se muere, que es inevitable y es el final del proceso. Y ahí lo que le fui metiendo fue storytelling, es decir, mi propio proceso y mi propia historia. Y a veces no era la mía, porque no, en algún capítulo no venía al caso porque no me había pasado a mí, pero como cuento historias de lo que me pasaba a mí cuando trabajaba en una clínica veterinaria y tenía casos parecidos, pues cuento historias reales. Son cosas que han pasado de verdad. Son personas que han tenido a su perro con una determinada situación y cuento lo que les ha pasado y cómo lo han vivido. Entonces, Claro. utilizaba el storytelling en cada capítulo para eso. Ujú, Así ujú. que la historia está también mezclada y sigue también un orden, a veces cronológico y a veces no es cronológico. Claro, pero está muy bien porque que comentes esto porque hay muchas personas que quieren escribir libros de este tipo, no de esta temática, pero sí de este tipo, de desarrollo Ujú. personal, con historias personales, y eso es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Yo creo que la forma que has hecho tú es la bastante habitual. Creo que es la forma en que se consume luego el conocimiento y la historia que tú transmites de una forma más fluida por parte del lector, aunque puede haber libros que se escriban un poco diferente a nivel historia, pero esta es bastante lógica, que es más o menos, como dices tú, un orden cronológico de cómo te ha pasado a ti, porque lógicamente esto tiene una historia cronológica y a medida que la vas Ujú. contando, pues intentas también contar a lo mejor historias de otro cuando no puedes tirar de la tuya y luego vas contando también ese contenido de valor, eso que quieres aportar a los demás para que supere Ujú. mejor lo que es bueno, pues un animal de compañía que se va haciendo mayor, ¿no? Ujú. Eh, este es un desafío, pero ¿hubo algún otro desafío importante al que te enfrentaste a la hora de escribir el libro, Mercedes? Mm, sí, siempre tuve la duda de si me estaba pasando, es decir, si estaba siendo demasiado dura con la historia y si en vez de estar ayudando lo que podría estar era metiendo demasiado contenido un poco duro. Entonces, porque estaba poniendo mi historia ahí. Claro. Y claro, he intentado encontrar el equilibrio para que al final sea un libro que ayude a quien esté pasando por esto. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribirlo? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo escribías el libro?
Pues mira, mi perro, bueno, lo tuve que dormir, lo tuve que eutanasiar esto fue en enero de 2022 y necesité un mes de duelo bastante profundo. Y tuve la idea, yo creo que mientras él estaba enfermo y en tratamiento, pero hubo un momento, pasado un mes o algo así, que de repente tenía la necesidad de sentarme a escribirlo. Entonces, pues al mes me senté a escribirlo. Lo primero que hice fue, como tú recomiendas, empezar a definir la estructura. No fue la estructura definitiva porque luego cambiaron cosas y esto, pero como ya la tenía hecha, sí que me ayudó a ponerme todos los días a escribir 1000 palabras, que a veces eran 3000 y a veces eran 200, pero sí que me puse ese objetivo de en un tiempo tenerlo escrito. Y no fue un proceso lineal de empezar por el capítulo 1 y seguir terminar por el último, sino que además como tenía que hacer investigación, pues iba rellenando capítulos y luego después la coherencia se la fui dando al final. Y tiempo, pues a lo mejor no fueron 3 meses, fueron unos poquitos más, 4, 5, algo así, Ujú. de escribirlo. ¿Y cómo gestionaste la parte emocional? O sea, porque habría, me imagino, momentos de mucha emoción escribiendo el libro, ¿no? Sí, sí, pero ha sido tremendamente terapéutico y tremendamente liberador. Me Sí. alegro mucho de haberlo hecho, porque escribir es terapéutico. Eso por una parte. Y luego, Es eh, como, el, com- digamos, ordenar emociones, ¿no? De ordenar mm, emociones de alguna forma, vomitarlas y liberarte un poco de, no de todo el peso, pero por lo menos de parte del peso. claro, eso por una parte. Y luego, como estaba haciendo algo con propósito y para ayudar a otros y estaba poniendo algo, un granito de arena y además estaba mi perro implicado y era como dejar un legado, como que tenía ahí un motor, ¿no? Que me ayudaba a hacerlo. Un objetivo, ¿no? Y eso es. Y luego hay una parte importante que no sé si te lo he leído a ti o a quién se lo he leído, y es que en el momento en que tomas la decisión de ponerte a escribir, si lo compartes con personas de confianza, es como que te da también un compromiso, ¿no? Porque ya hay personas que lo están esperando y que te van preguntando de vez en cuando. Claro, claro. Eso motiva mucho porque el trabajo es un trabajo solitario. Estás además enfrentándote con muchas emociones en este tipo de Mm, libros, en casi todos, ¿eh? En casi todos los libros, aunque no sean exactamente de desarrollo personal, siempre hay emoción, por supuesto, un libro como el tuyo, mucho más. Y está muy bien eso de compartirlo, comentarlo, comprometerte, ¿no? De alguna mm, forma con los demás, eso te motiva para seguir adelante, ¿no? Vale, pues cuéntanos un poquito, ya sabemos de qué va el libro, se llama Antes de que te vayas, cómo cuidar de tu perro cuando se hace mayor. Yo tengo ujú, bueno, mi hija la pequeña, que le encanta, a mí no me gustaban nada los perros, nada, nada, nada. Y ahora la reina de la casa es una perrita que es de mi hija, y para mí he descubierto un mundo fascinante, que nunca lo hubiera sí. pensado, ¿no? Nunca lo hubiera pensado el mundo perruno, ¿no? Bueno, entonces, hay mucha gente que tiene perro cada vez más, mucha gente que en lugar de perros, muchas parejas ahora tienen hijos, los perrijos, ¿no? Y, Sí. y a mí me sorprende, porque yo soy novata en esto, pues eso, ir a un parque a partir de las 8 y son todo perros y perros y perros y perros, ¿no? Bueno, entonces, me parece un libro que tiene muchísima salida porque es que esto, hay un porcentaje de la población muy elevado que se va a enfrentar a esto. Entonces, cuéntanos Mm, un poquito sobre el contenido del libro, o sea, aquí algunos consejos. Aquí hay muchísimos consejos. Aquí está un poquito el índice de contenidos, ¿vale? Entonces hay ujú, muchísima información, pero cuéntanos a alguien que esté pasando por esa preocupación, ¿no? Que su perro ya va cumpliendo años, que se va haciendo mayor, que va teniendo algunas enfermedades, que ve que el final cuál puede ser. O sea, danos algún consejo de cómo atravesar ujú. ese camino. Claro, a ver, digamos que hay como diferentes momentos o fases, ¿no? Porque cuando tu perro es joven o hasta incluso un poquito mayor, pero viejoven, como decimos, ¿no? Y está bien,
pues es algo que te planteas como muy lejano. Es como, bueno, pues ya pasará, ya me enfrentaré, porque da mucho vértigo. Y en esa fase, yo creo que las personas no se plantean que van a llegar ahí o dirán, bueno, pues ya lo haré. Y luego Sí. está porque además estoy teniendo muchas experiencias con gente que se lo está leyendo, y que lo está procesando estoy recibiendo mucho feedback Luego bueno, ¿no? comentamos eso, luego me comentas a ver qué feedback estás recibiendo. Claro, pero porque además estoy descubriendo algo muy interesante y es que pues las personas que tienen un perro que está viejito y que tiene problemas, es práctico y les da información y les ayuda. Y luego hay una parte que es que incluso personas que ya tienen a su perro mayor, incluso que está enfermo, y me está pasando incluso con veterinarios. Se, incluso con el libro en la mano o antes de cogerlo, empiezan a llorar y entran en crisis Fíjate. Sí, sí. porque, además, que me he puesto a investigar sobre esto y es lo que se llama el duelo anticipado. Porque, claro, es que es muy curioso. Hay mucha gente que tiene resistencia a meterse aquí porque no pueden soportarlo. Sí, sí, Y, sí, sí, y, y lo entiendo puede, perfectamente. claro, lo puedo entender porque a mí también, yo he pasado por ahí también, ¿eh? Me pasaba con mi perro estando bien y yo decía, "Pf, imposible, yo no me puedo enfrentar a esto". Consejo, hubo una época en la que, bueno, yo me tuve que mudar de ciudad y tuve que dejar mi casa, mudarme con mi perro y eso daba más vértigo todavía, porque fue otra época en la que me empecé a enfrentar a, ostras, ¿y si le pasa algo? Y asistí a una charla, y yo creo que sí lo cuento aquí en el libro y lo cuento como consejo. Era una psicóloga que trabaja con un educador canino y ella lo que explicaba era que algo que es muy importante es que durante la vida de tu perro, incluso desde el momento en que lo coges de cachorro, que te empieces a preparar y a mentalizar que en algún momento se va a ir, porque es verdad, es una realidad y no nos lo puede quitar nadie. Y es durísimo, es terrible, pero cuanto más tiempo pases preparándote, y eso no quiere decir que te pongas todos los días a llorar diciendo mi perro se va a morir y va a ser horrible, no es eso. Es que tú te vayas conociendo, que vayas haciendo un trabajo de autoconocimiento y de autopreparación de una manera muy tranquila y sin estrés y sin pasarlo mal, de aceptación y de decir, bueno, pues en algún momento pasará. Y de hecho, si pasa y no lo puedo soportar y no puedo con ello, no pasa nada por pedir ayuda. Que hay psicólogos y hay especialistas preparados para esto, ¿no? Que incluso están especializando. Y yo lo hice. Mm, ya cuando mi perro empezó a hacerse mayor y ya, bueno, mi perro se murió porque tuvo un cáncer, cuando se lo diagnosticaron, ya me empecé a mentalizar. Y dije, a ver, me queda poco tiempo, es lo que hay, es horrible porque de verdad que se pasa mal y emocionalmente es muy, muy duro. Pero con este trabajo diario de todos los días, de decir, bueno, venga, es lo que hay, lo estoy pasando mal, pero es como hacer el duelo antes del duelo. Ujú, Luego se fue, se murió y sí, lo pasé muy mal y todavía sigo en duelo, ha pasado año y medio, ujú, pero creo que lo he llevado mucho mejor de lo que lo habría llevado si hubiera estado en ese estado de negación en el ujú, que están muchas personas. ujú, Entonces el consejo es ese, conócete a ti mismo, quiérete mucho y prepárate y hazlo con todo ujú, el cariño del mundo, ujú. porque eso es lo que ayuda de verdad. Dentro del libro, aparte de eso, Ujú. hay información sobre cómo envejecen los perros, las enfermedades más frecuentes, los cambios de comportamiento que tiene un perro senior, la higiene del perro senior, la alimentación del perro senior, etcétera. O sea, cosas muy prácticas, entiendo, Ujú. para no solamente prepararte para el duelo, sino el duelo anticipado, como dices tú, que es interesante Ujú. esto que has comentado, sino también, bueno, pues para prepararte para que tu perro, pues hacerle la vida lo más agradable posible hasta que llegue ese momento, ¿no? Tener un poco de Claro. conocimiento de todas estas cosas. Y cuéntanos, aparte de que hay gente que ve tu libro y lo ve y llora, ¿qué otros comentarios te han llegado? De gente que lo lee, ¿qué es lo que te dicen?
Pues sobre todo el tema emocional les viene muy bien porque sobre todo se sienten comprendidos. Porque el tema del duelo por el perro o el sentirse triste porque tu perro, incluso aunque esté aquí, está mayor, ya no está igual, eh, es algo que afecta mucho porque es que lo quieres como un miembro más de la familia. Incluso está demostrado que el vínculo es tan potente como entre una madre y un hijo y es así. Entonces, como no todo el mundo te entiende, incluso puede ser dentro de tu propia familia, que te digan, pero ¿por qué estás así si es el perro o es el gato o es el canario? Da igual. Mm, se sienten muy entendidos y muy comprendidos al leerlo y al decir, bueno, pues hay alguien que ha pasado por esto y que además Ujú, me reconoce sí. mi propio proceso y mi propio dolor, Ujú, porque no todo el mundo encuentra a alguien con quien hablar de esto. ujú. Este libro, ¿tienes también algún objetivo profesional con el libro? Aparte de todo lo que nos has contado, que tú tenías esa necesidad, que ha sido terapéutico, que tenías esa necesidad de contarlo, también de ayudar a personas a que transiten por este camino de la forma menos dolorosa posible. ¿Tienes algún propósito profesional, no sé, de hacer ayudas, mentoring, cursos, algo para ayudar en este proceso a gente que lo pase? Sí, tengo la idea, lo que pasa es que no la he definido todavía. Estoy en ello porque, bueno, es lo de siempre, ¿no? Tienes que detectar dónde está la necesidad, definirla bien y a partir de ahí desarrollarlo, porque el decir, bueno, tengo una idea y lo hago, pues no, ya lo he hecho con Pero sí otras que lo temas tienes en mente, sí que lo tienes en mente eso. Lo tengo en mente, pero estoy ahora recogiendo el feedback, ¿no? Del libro y detectando las Sí. necesidades. Eso, mira, eso también es interesante, antes de lanzarte a hacer algo más, Mm, ver qué es lo que opina la gente y tal, porque vas a ver, eso es una, has escrito este libro y no tenías todavía, porque hay gente que ya tiene los cursos antes y luego escribe el libro, y en este caso es al mm. revés, ¿no? Que mucha gente empieza así, primero el libro, entonces puede ser un buen detector eso de necesidades o ver cómo, qué es lo que necesita, dónde puedes ayudar más, ¿no? O sea que eso está fenomenal visto así. ¿Y este libro en qué puede ser diferente a otros que puede haber publicados? Que no hay muchos, pero empieza a haber. O sea, es, es un, era un nicho bastante poco tratado desde el punto de vista de esto, ¿eh? Eh, Ujú. Ahora empieza a haber libros. ¿El tuyo en qué puede ser diferente a los demás? Pues a ver, primero es el primero que está escrito por veterinarios, en este caso una veterinaria, porque los anteriores que yo he visto, primero en español no había ninguno sobre este tema, o si lo había era muy, bueno, a ver, perdón, voy a rectificar. No es el primero escrito por una veterinaria, porque hay libros dedicados al envejecimiento de perros escritos por veterinarios, pero son libros técnicos y están dirigidos a veterinarios. Esa Ujú, es la diferencia. Digamos que este es el primer libro escrito por una veterinaria dirigido a lectores que no son veterinarios. O sea, es un libro de divulgación, digamos. Y luego lo que hago es que abordo todo lo que se me ha ocurrido que pueda estar relacionado con esto, porque los libros técnicos se van a lo médico, o a lo ortopédico, o al comportamiento, ¿no? Y porque es para veterinarios. Y en este, pues es que me meto a explicar cómo funciona el envejecimiento, explicado a las personas normales de la calle y que lo entiendan. Esto un veterinario, pues a lo mejor ya lo sabe y no le puede apetecer leer sobre esto. Y luego para el público, pues es que me he metido a hablar de temas de los que no se habla nunca, porque no nos atrevemos a hablarlo. Y yo creo que es importante, pues primero el tema de la gestión emocional es que no se trata. Primero porque los veterinarios no somos psicólogos y hacemos lo que podemos y tenemos nuestra experiencia y somos muy empáticos y tratamos a las personas, pero no tenemos conocimientos de psicología para ayudar a quien necesita ayuda. No, los derivamos al psicólogo si lo necesitan. ujú, Y luego ya me meto, pues, cuidados paliativos, por ejemplo, no se habla de esto, no, casi la gente que pueda necesitar saber sobre esto,
lo habla con el veterinario en la consulta, pero si necesita buscar información, ¿qué hace? ¿Lo busca en internet? Pues creo que es necesario que aportemos información contrastada y veraz para que puedan leer. Pues el tratamiento del dolor, ¿en qué consiste darle calidad de vida a un perro? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo mido, ¿no? Y cómo sé si mi perro está bien o no está bien, fuera de la consulta del veterinario, ¿eh? Porque esto lo hablamos siempre dentro de la consulta, pero Ujú, quiero que la gente lo consulte y lo lea. La eutanasia, ¿en qué consiste la eutanasia? Hay mucha gente que no se atreve a aplicarla porque no sabe qué es, no sabe en qué consiste. No pasa nada por explicarlo. Está bien que la gente lo sepa, porque no ujú, estamos haciendo nada horrible ni malo, ni eutanasia, de hecho, significa la muerte dulce. Es un acto respetuoso en el que estamos terminando con el dolor de un animal. ujú, Hay que explicarlo. ujú, ujú. Y Mercedes, ¿cómo está el mundo de la veterinaria en general? Porque es verdad, de los veterinarios, o sea, es un sector con mucho trabajo, porque yo conozco a unos cuantos veterinarios o veterinarias, pero casi ninguno os dedicáis a esa profesión. Entonces, cuéntame un poquito cómo está ese tema, porque luego perros hay muchos, pero no sé cómo está, cómo ves tú el tema este. Es la pregunta del millón. A ver, la veterinaria es para mí la profesión más bonita que hay. Mm, y luego es una gran desconocida, porque es casi muchas profesiones dentro de una profesión, porque la gente la identifica como eres veterinaria, estás dentro de una clínica veterinaria atendiendo perros y gatos, pero no es solo eso. La veterinaria se dedica a la inspección de alimentos, está haciendo control sanitario en fronteras para evitar que nos entren enfermedades infecciosas de fuera. Controlamos las enfermedades transmisibles de los humanos a los animales y de los animales a los humanos. Estamos en investigación, estamos en producción animal, estamos en bienestar animal para producir alimentos en condiciones buenas para los animales, es decir, que saquemos alimentos de animales que están en condiciones dignas y buenas y correctas. O sea, tenemos muchas facetas y la parte de la clínica de los animales de compañía es una de ellas. ¿Y cómo está? Bueno, pues hay sectores que están muy bien, donde el veterinario está muy reconocido y aporta mucho conocimiento y de hecho aporta mucho conocimiento a una parte que es un gran motor de nuestra economía, porque la ganadería es un tremendo motor económico en nuestro país. Y luego está la parte de los animales de compañía, no lleva estando muy bien en las últimas décadas, porque por una parte hay muchos que terminan dedicándose a esa parte y luego económicamente no sé, los salarios no son muy buenos, aunque han ido mejorando en los últimos años, y es echarle muchísimas horas de tu vida, mm, mucho esfuerzo, muchas guardias, y luego está descrito que hay mucho síndrome de burnout, que se llama, que es el síndrome del quemado, porque emocionalmente vuelcas mucho en tu paciente, vuelcas mucho en tu cliente, que es el familiar del paciente, y, y ahora de hecho hay escasez de veterinarios en el mundo del animal de compañía, porque Claro, la gente lo quiere entiendo vivir. perfectamente todo lo que estás diciendo, perfectamente. Mm. Y bueno, ¿tienes algún libro en proyecto, algún libro más que quieras escribir o que vayan a escribir? Sí, vamos a empezar con el del gato, Ah, sí, porque sí, con la misma línea, no, y antes de que te en la vayas. misma línea. Bueno, Sí, sí, sí. Y además tengo una coautora que nos lo han pedido, porque nos lo ha pedido el público, porque nos dicen, ¿y por qué no hacéis uno del gato? Y ya en vez de hacerlo yo bueno, en solitario, pues cuento con una partner, una coautora que sabe más de gatos que yo y será más bueno. rápido y más fácil, espero, el desarrollarlo. Sí, No sé vamos cuándo a, estará, ¿eh? Porque está ahora liada. vale, vamos aquí a compartir pantalla para ver en la página de Amazon tu libro. Ujú. Bueno, que aquí con la descripción, aquí están los comentarios, las valoraciones. ¡Buah! Tenéis un 5, ¿eh? Esto es muy difícil que todo el mundo te lo valore con 5, porque siempre hay alguno un 4 que te está muy bien también.
pero tú tienes Sí. muy buenas valoraciones, que esto está fenomenal para el posicionamiento de un libro. Pues cuéntanos para ir terminando, te quería hacer 3 preguntas. Una, ¿qué consejo le darías a alguien que, como tú, tiene una profesión, puede ser abogado, arquitecto, economista, médico, tal, veterinario, que está acostumbrado a escribir libros técnicos, pero ahora Ujú, quiere contar algo para ayudar a pacientes, ¿vale? Y ujú. ¿qué le recomiendas para que el libro lo escriba y que ese libro, pues oye, tenga potencial de venta? Eh, es muy importante colocarse en la piel de la persona que te va a leer. Cuando hablamos del lector ideal, es súper importante hacer esa investigación, hablar con posibles potenciales lectores, porque además todos conocemos dentro de nuestra profesión personas que puedan estar interesadas en el tema y hablar mucho con ellos, el preguntarles, oye, ¿qué es lo que te gustaría saber? O qué dudas tienes, qué preocupaciones tienes respecto a este tema, para comentarlo desde ese prisma, porque si tendemos a contarlo desde lo que nosotros creemos que el otro quiere saber, podemos desviarnos bastante de lo que realmente el público quiere y necesita. Entonces, yo lo haría así, o por lo menos yo lo he hecho así y por ahora no me va demasiado mal. Perfecto. ¿Y cuál es tu libro favorito, Mercedes? Pues es una pregunta complicada de contestar porque como No ves sé. tengo aquí una muestra Sí. de lo que es mi biblioteca y tengo el resto de la casa plagado. Tengo muchos libros favoritos, pero si tuviera que quedarme con uno, te diría casi que este Momo. me lleva Ujú, gustando y lo llevo leyendo toda la vida, es Momo de Michael Ende ujú. y de hecho esta edición pues la tengo desde que era pequeña, debe ser de los años 70 a lo mejor, no veo, setenta y Ajá. ocho la primera. La Sí. que tengo es la 15ª del 84. Y es un libro que es atemporal. Este vale para cualquier época casi de la época moderna. Se puede leer ahora y además lo puedes leer a cualquier edad y a cualquier edad le encuentras sentido a lo que sea. Es un libro maravilloso. Muy bueno. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Pues mira, te voy a recomendar a un veterinario, porque Ah, es un tema muy curioso, que también tengo aquí libros suyos. Es un veterinario clínico, se dedica a la clínica de animales de compañía también y escribe novela policíaca, aunque bueno, uno de ellos es qué este bueno. está dedicado a su perrita, se llama Lola, Memorias de una perra. Este, bueno, es más veterinario, pero luego tiene estos, uno es Muerte en Coslada, y este es el último que ha hecho, que es Cuando leer es delito. Y él se llama Daniel Carazo Sebastián. Pero, ¿y él ejerce de Y veterinario o se dedica a otra cosa? claro, O a es que lo escribir. curioso es eso. Él es veterinario, y está todos los días en su consulta atendiendo perros y gatos, sobre todo, creo. No sé si atiende algo más. Ahí a pie de cañón en su clínica y en sus horas libres pues se dedica a escribir novela policíaca. Qué bueno. Mm. ¿Dónde está Y además ubicado él? bueno. ¿Eh? ¿Dónde está ubicado él? Él está en Coslada, de ahí lo de Muerte en En Coslada, Madrid. Vale, vale, sí. Madrid. Sí, sí. Vale, Mercedes, pues nada, de nuevo muchísimas gracias. Te deseo mucho éxito con este libro. Que veamos el libro antes de que te vayas de gatos o el título que le pongáis finalmente. Y nada, un Sí, ya fuerte veremos. abrazo desde Madrid. Yo creo que vives en Colmenar, ¿puede ser? ¿Te vas a En trasladar? Colmenar estoy, ¿Vas a sí. seguir viviendo en Colmenar? No, me voy a ir a Madrid. Te vas de Tengo Madrid. allí, ahí está la marcha. Vale, vale. Perfecto, pues nada, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente. Muy bien, Muchas muchas gracias por gracias. todo, Ana. Venga, Un abrazo fuerte. un abrazo. Chao.